Y este fin de semana fueron tendencia las imágenes que mostraban a la familia presidencial mudándose, ¿no? Dejando olivos, bueno, y deseándoles algunos palabras de aliento, otros decían que no los abandonen, ¿no? Diciendo que es una familia ejemplar y demás, los seguidores de Mauricio Macri, que lleva a su término, ¿no? Su mandato presidencial. El 10 de diciembre asume el presidente electo Alberto Fernández. En una transición que describíamos recién, pacífica, ordenada hasta el momento. Hay que ver cuando tome el mando Alberto Fernández con lo que se encuentra. Alguien que deje el poder con un índice de popularidad, me parece importante, diferente a otros tiempos. Estos maleficios que se rompen, entre comillas, de presidentes no peronistas que dejan el cargo a término y cuando debe ser de 1928, si no me equivoco, un poco antes. Bueno, varias cuestiones que van dándose a cabo. Hoy, Macri, decíamos, en la COP25, que iba a ser la reunión que iba a producirse en Chile, pero que con los incidentes, cuestión del cambio climático, se trasladó a Madrid, así que está en su último viaje allí como presidente, Mauricio Macri. Bueno, y después va a venir a Brasil también en una reunión del Mercosur, en la última gira presidencial. Pero estamos con Marco Jure para analizar un poquito esta transición, estos 9 días que quedan hasta la asunción de Alberto Fernández, todo lo que resta y las lecturas posibles frente al escenario que se plantea. Le damos la bienvenida a nuestro secretario de redacción del diario. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, hay varias cosas para tocar, ¿no? Sí. Fundamentalmente, a ver, lo que fue noticia la semana pasada fue estos contratos, estos nombramientos antes de su salida como presidente a funcionarios que son de su gobierno y que ahora por 5 años van a permanecer en sus papeles, en sus roles, desde estar bajo el mando de Alberto Fernández. Sí, son conductas que suelen ocurrir, ¿no? Lo mismo pasa con Mestre en Córdoba. El tema es que al ser contratos o son decisiones tomadas tan al límite de la salida del gobierno, el próximo gobierno suele tener 6 meses de plazo para revisar las contrataciones y las promociones de personal en la administración pública. Pasó, recordemos, aquí en Río Cuarto, cuando ingresó Juan Manuel Llamosas, dejó sin efecto concursos que promocionaban a algunos empleados a cargos de jefatura. Eso quedó sin efecto, se revisó, después algunos ascendieron porque la administración entendió que estaba bien decidido y otros no tuvieron la promoción. O sea que son decisiones revisables. Que incluso Alberto Fernández dijo que las últimas definiciones en ese sentido que ha tomado el gobierno de Macri van a ser revisadas, ¿no? Pero eso, más allá de lo administrativo, ¿qué sentido político tiene? Más allá de asegurar trabajo e indemnizaciones a miembros de su partido. Cumplir con los propios, digamos. Cumplir y además sabiendo que el próximo presidente lo puede revisar y lo puede anular. Pero bueno, hay una demostración de una actitud de cumplir con los compromisos. Y todos terminan haciéndolo, ¿no? A pesar de que son decisiones que caen bastante mal y que suelen generar polémica, bueno, todos caen en la misma actitud. Pregunta casi de bar que pueden hacer o hacerte, no sé, familiares, amigos, conocidos. Bueno, ¿cómo va a ser el próximo año? En términos, no sé, económicos, políticos, ¿cómo visoras el 2020? Es difícil anticiparlo, más que nada porque Alberto Fernández no ha dado demasiadas pistas en el terreno económico, ¿no? Se dicen que se van a tomar algunas decisiones. Uno escucha economistas que vaticinan que si emite más de un cierto límite puede haber riesgo de hiperinflación. Hay que ver qué hace el nuevo presidente, qué hace el nuevo gobierno y cómo maneja 2 grandes variables que tiene por delante, que no son menores. ¿Cómo maneja la cuestión interna? Ya lo habíamos dicho la otra vez, ¿no? ¿Cómo maneja ese ecosistema de poder que debe organizar para el próximo gobierno y a la vez cómo va lidiando con la crisis económica? Por lo que él viene diciendo, pretende un shock de consumo, que la gente vuelva a tener la sensación y la certeza de que puede consumir. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener eso? Hay quienes dicen que puede reactivar el mercado interno, otros que señalan que puede ser una falsa sensación de corto plazo y con costos altos en el mediano plazo.
Claro, porque ¿de dónde va a salir esa plata que se inyecta en el bolsillo para el consumo interno? Claro, siempre ha dicho eso de llenar los bolsillos de dinero, ¿no? Pero bueno, claro, si lo haces emitiendo... Se va a emitir, eso está claro. El otro día en Entre Líneas hablábamos con Di Stefano, un economista, que nos decía hasta 400.000 millones de pesos de emisión el sistema se lo banca. Más allá puede generar complicaciones. Yo no sé mucho de economía, pero bueno, en esas cuestiones está, ¿no? la gran definición. Lo que sí se necesita, porque además es un reclamo que el electorado le hizo a Alberto Fernández, es reactivar la economía, es salir de 15 meses de recesión, de crecimiento de la pobreza, y hay que ver si esta inyección que se planea se puede sostener, ¿no? Si no es solamente un veranito y se puede sostener más allá del corto plazo. La prórroga del pago de la deuda, perdón, Marco, la prórroga del pago de la deuda que plantea Alberto Fernández, o sea, el vamos a pagar cuando nosotros estemos bien, cuando nosotros generemos ganancia, cuando Argentina se ponga de pie. ¿Eso puede dar un poco de aire? ¿Está el visto bueno de Cristalina Georgieva en ese sentido? ¿Hay como buena relación? Hay que ver cómo surge la negociación con el Fondo Monetario, que según los especialistas no acepta nunca quitas, pero por ahí sí algún plazo de gracia que le permita al país reacomodarse. Alberto Fernández dijo que no va a pedir los 11.000 millones de dólares que restan. Más que nada porque pedir esos 11.000 millones implicaría aceptar una serie de condicionamientos que pone el Fondo Monetario y que siempre van en el sentido del ajuste, ¿no? Y Alberto Fernández dijo, no vamos a ajustar, vamos a hacer lo contrario. Porque si ajustara más, estaría haciendo lo mismo que hizo Macri. Claro. Y el mandato que tiene el electorado es hacer otra cosa. La economía argentina... el 90% de las empresas le venden al mercado interno. Las que exportan son solamente el 10%. Si el mercado interno está en recesión como estamos actualmente, si la gente no tiene plata, si hay cada vez más pobres, esas empresas pierden producción, pierden facturación y dejan de generar empleo. Y hay los despidos que estamos viendo hoy. Se verá con el tiempo si la fórmula que adopte Alberto Fernández, que todavía está por verse, da resultado y reactiva ese mercado interno y le pone en marcha nuevas empresas, ¿no? En términos políticos y hasta de retórica y maneras y demás, ¿te sorprendió Alberto Fernández como personalidad política? A mi gusto habla demasiado, digamos, ¿no? Por el hecho de que a mi juicio tiene que haber una cierta preservación de la palabra del presidente. Está dado por el hecho de que todavía no hay equipo, ¿no? Entonces, cuando se designen, saldrán los ministros a dar las definiciones que deban dar. Lo que sí me parece también que está tratando de hacer Alberto Fernández es generar capital propio, ¿no? No es casual el hecho de que tuitee hasta las 2 de la mañana. No es que no podía dormir esa noche y tuiteó porque tenía insomnio. Hay una construcción a través de otras vías de un liderazgo propio, de una imagen propia, de un acercamiento con la gente desde otros lugares, que es razonable. Esto de que no tenía territorialidad, ¿no? Claro. No la tiene todavía, ¿no? Es el gran foco de poder, quedó claro la semana pasada, sigue siendo Cristina Fernández, que además es lógico, por la forma de construcción de poder que tuvo el Frente de Todos. La gran figura sigue siendo Cristina. El desafío de Alberto Fernández es ir construyendo un poder propio, ir demostrando que él toma decisiones, e ir tomando un cuerpo político que lo instale a él como la figura central. Eso se puede hacer de dos formas, a través de un conflicto con la figura predominante, que sería con Cristina. Es difícil porque Cristina maneja hoy las dos cámaras, es la vicepresidenta. No es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, entre Kirchner y Duhalde. Duhalde estaba fuera del gobierno, con lo cual las limitaciones que le podía generar a Kirchner eran menores. O lo puede hacer de otra manera, ¿no? Ir generando capital propio a partir de medidas que tome. Por ejemplo, si le sale bien la cuestión de la reactivación de la economía, tendrá una imagen y una intención de voto que vaya superando, por lo menos equiparando a Cristina. Y además, tiene dentro de 2 años la elección legislativa. Si él logra hacer cuerpo ahí, bueno, ya irá construyendo ese poder propio que si no le afecta el hecho de quedar como una figura secundaria, ¿no? Le afecta en términos de imagen, en términos de autoridad, que es fundamental en un sistema como el argentino. Pero bueno, es uno de los grandes desafíos que desde el primer momento se supo, ¿no? Al ser electo por Cristina para ser él el candidato a presidente y ella la candidata a vice, bueno,
ahí hay una configuración del poder que determina los y es primeros una pasos. construcción difícil, porque él en todo momento hace referencia a Cristina, que Cristina forma parte de todas las decisiones, que consulta, le da como un protagonismo y a la vez va construyendo su propio poder, Claro. como puede. Es que lo tiene el protagonismo no solamente por el liderazgo que adopta Cristina en el espacio, sino porque Alberto Fernández en gran parte ganó por Buenos Aires. ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta que allí está el fuerte de Cristina y de la Cámpora. Por lo tanto, se siente dueña no solamente simbólica del triunfo del gobierno, sino también electoralmente. Y, por supuesto, ejerce ese rol. Juega esa carta, juega ese crédito a favor que tiene. Al principio parecía que cuando se decía iba a tener cero injerencia, bueno, quedó claro que nadie en política tiene cero injerencia, menos alguien con las características que tiene Cristina Fernández. ¿Cuál pensás que fue el sentido del pedido de Cristina de que se transmita en vivo, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en tribunales, que es cosa que se le denegó, ¿no? Cuando ella fue indagatoria por la causa de la obra pública para Santa Cruz, el manejo del desvío de fondos, además, para que Lázaro Báez se quede con la obra pública, estos 34 obras en Santa Cruz. Sí, el sentido, me parece, es contraponer un discurso político a el proceso judicial, pero además que no hubiera una mediación en su versión, ¿no? Que no fuera una versión periodística. Recordemos que Cristina desconfiaba mucho del periodismo hegemónico, llamémosle, de algunos medios de comunicación, y lo que pretende, a mi juicio, es repetir lo que hizo mientras era presidente, ese tipo de comunicación más directa, sin intermediación del periodismo, para que surja su versión de manera directa. Eso también conlleva un optimismo de que mucha gente se va a sentar a ver un largo trecho de defensa judicial, ¿no? Pero el sentido para mí es más que nada político, tener un fuerte mensaje político sin una mediación, sin que los medios hagamos lo que hacemos, lo que debemos hacer, que es editar las noticias. Algunos lo hacen bien, con buena intención, otros cargado de intencionalidad política. Sí. Me parece que lo que quiso radicar es esa intencionalidad política de algunos grupos mediáticos en los que Cristina desconfía y con los que está claramente enfrentada, ¿no? A 8 días del traspaso, conclusiones rápidas. Macri fue esto, Macri no pudo hacer lo que quería hacer. ¿Qué queda de los 4 años de Mauricio Macri como presidente? Yo creo que hay algunas cosas que redefinieron la sociedad argentina en la que Macri está de acuerdo, ¿no? El hecho de que sea un modelo más que nada agroexportador y con una masa de gente teniendo sueldos en dólares bastante bajos, ¿no? Que según él da una mejora competitiva y por lo tanto puede insertar al país al mundo. Esa estrategia falló, ¿no? Pero a la vez creo que políticamente el gobierno no consiguió ningún aliciente que le permitiera a la gente tener la zanahoria de decir... ¿Algún argumento? Claro, un argumento que le permitiera sostener durante 4 años más este proyecto. Si bien es cierto lo que vos decías, que se está yendo con una imagen positiva alta, con el 40% de los votos, terminó el mandato y es un presidente que no se va mal, sino que tiene un capital político importante. Casi que rareza para Marcos de no haber sido reelegido. Porque claro, eso te iba a poner como contraparte, claro, ¿no? También es cierto que no fue reelecto. Y teniendo todos los mecanismos que tiene el oficialismo. Si bien le fue mejor de lo que se esperaba después de la primera vuelta, es cierto que no pudo sostener su proyecto. La mayor parte del electorado le dijo que no a ese proyecto, que implicaba, como ya habíamos visto en los 90, pérdida de puestos de trabajo, mayor índice de pobreza, porque está en la genética de ese tipo de proyectos, ¿no? Pero que además es un tipo de proyecto que está convencido de que así tiene que ser. Lo que hizo Macri fue con otras formas, ¿no? Mostrando a la familia, mostrándose más humano, comunicándose de manera directa con la gente. Cambió la forma, la comunicación. Y al final también descubrió que era un proyecto que podía explotar el contacto popular, ¿no? La movilización, de la que el macrismo renegó durante sus 4 años,
pero al último descubrió que le podía sacar partido. Que era Bueno, la manera de hacer política. Que era la manera de hacer política. Claro, que era la manera de hacer política. La manera de hacer política es hacer política. No tanto redes sociales, sino el contacto directo y tradicional con la gente. Eso es para mí el resumen de la cuestión política del gobierno de Macri. No, le falló eso más que nada, ¿no? La política y el hecho de dar 2 o 3 buenas noticias, que no las hubo. Y a pesar de todo, tuvo el 40% de los votos. Eso me parece que también es un llamado de atención para el próximo presidente. Bueno, y sin embargo la forma de comunicar sigue siendo, ¿no?, la de las redes sociales, la de resaltar lo positivo. Claro. A ver qué decía Mauricio Macri en su resumen de gestión de estos 4 años. Ha sido de una nueva etapa en nuestro país. Buen día. Feliz Día de la Patria para todos los argentinos. Acá se trabaja. Presidente francés. Feliz día para todos. Queremos desearles feliz Nochebuena y feliz Navidad. Bueno, un resumen en fotografías, en momentos, que así se denomina, Sí. este pequeño documental de minutos de los 4 años en la Casa Rosada, con una construcción semiótica, semántica muy interesante, siempre trabajando desde la imagen, ¿no?, más que desde lo discursivo, o desde lo discursivo de la imagen, Marcos. Sí, era un video que muestra mucho a Macri con líderes del mundo, con ese concepto que tanto machaca el macrismo de la reinserción del país en el mercado internacional. Hay poco hacia adentro, ¿no? Hay poco de contacto con la gente. Si bien al último hay ahí un... Claro, la última plaza. Claro, la última plaza que lo muestra Macri. Esa vez que estuvo muy emocionado Sí. porque había venido de una derrota La muy famosa fuerte. marcha del sí se puede. Claro. Eso ha sido la construcción del macrismo también, ¿no? Desde el plano, también apelando mucho, no a un costado racional, sino a un costado más emotivo. Sí. ¿No? Yo pensaba desde la emoción o desde el sentimentalismo de un video, una Argentina que ha sido una fábrica de pobres en este tiempo, Claro, ¿no? pero que Entonces, le dio ¿cómo queda ahí la...? Pero que le dio resultado, ¿no? Si uno mira el 40%, esa apelación a esa emotividad en mucha gente hizo mella. Porque si tomamos en cuenta los resultados económicos puramente y tenemos la concepción de que un gobierno tiene que generar más que nada una mejora en la calidad de vida y además una mejora en las expectativas, porque de la mejora de la economía y del desarrollo depende todo lo otro. Depende de la calidad de salud que puede dar un país, depende de la calidad de la educación, depende de la cultura. Sin embargo, es cierto que hubo un montón de gente, el 40%, que lo que decíamos tiene que ser un llamado de atención para Alberto Fernández, considero que lo económico no es primordial. Hubo gente que dijo, prefiero pasarla mal, tener una perspectiva económica complicada, antes que vuelva el kirchnerismo y la carga negativa que el kirchnerismo y que uno escuchaba en la calle, que dice que se robaron todo.
Entonces prefiero morirme de hambre antes que permitir que estos tipos vuelvan. Esa demanda de cuestiones adicionales a lo que sea la calidad de vida o de cuestiones simbólicas en otro sentido, debe ser también un llamado de atención. La construcción de ese 40% que apoya al planteo, al plan de Macri, es esa, ¿no? Me parece que es la pesada herencia, estamos así por todo lo malo que se hizo anteriormente, entonces hay que aguantar y con estas formas agradables de dirigirse hacia nosotros. Me parece que eso es como simplistamente el 40% que sigue sosteniendo y que lamenta la partida de Macri. Bueno, es que esa construcción que hizo el macrismo no solamente apeló a la emotividad, sino también a los sentimientos, también emotivos pero negativos. Considerar al otro, al que votaba por la cuestión económica, como hasta un ser casi inferior. ¿No? Mirá, votan por la comida. ¿Cuándo? Bueno, el discurso del lunes post-elecciones o martes, ¿cuándo fue? Sí, claro, el lunes. Claro. Cuando no necesariamente tiene que ver con lo alimentario, tiene que ver con una perspectiva de desarrollo que en su nivel mínimo es lo alimentario, pero a partir de ahí le suma un montón de cuestiones relacionadas con el desarrollo de un país y humano, como decíamos, la salud, la educación y la cultura, ¿no? Esa es la concepción de negatividad que tuvo el macrismo y de tono peyorativo. Lo veíamos en las últimas marchas, es decir, acá no se viene por el choripán, como si quienes votaran al frente de todos solamente lo hicieran por una cuestión alimentaria. Y yo creo que en realidad quien instaló nuevamente el plano del debate por lo alimentario fue el macrismo, ¿no? Porque si hubiera un gobierno que da una buena calidad de vida, la cuestión alimentaria pasa a ser de base, ¿no? Por eso vemos en muchos lados a la gente hablando de ¿a dónde fuiste a buscar los precios? Estamos en la cuestión elemental, en lo básico, precisamente porque ha habido un fuerte deterioro en la calidad de vida, en el poder de compra, y por lo tanto nos devuelve a un debate alimentario básico de nivel, y lo bueno sería que un gobierno nacional nos hiciera ir creciendo en otros debates, en el debate de la salud, en el debate del ambiente, que Argentina lo toca muy poco porque precisamente estamos dedicados a ver los precios del tomate y de si podemos comprar pan antes que de las cuestiones. Bueno, ahora la visita a España tiene que ver con el cambio climático, la reunión por el cambio climático. Vamos a ver la postura que tiene Argentina en un discurso que no tiene que superar los 2-3 minutos. Sí, pero además hay poca expectativa en esa cumbre porque, bueno, está medio vaciada, ¿no? Una lástima porque la ONU ha dicho que el punto de no retorno en lo ambiental está cada vez más cerca. La verdad que uno esperaría que los líderes tuvieran otra visión de eso. Lo último, Marcos, y agradeciéndote, se está bajando la espuma de muchas elecciones que hemos tenido, incluso hasta la universidad ha sido motivo de elecciones allá a principio de año casi. Bueno, pero el 2020 va a ser para Ciudad de Río Cuarto muy importante en términos electorales, con algunas confirmaciones, ¿no? Lo de Abril con la interna, que fue en el medio de entre las PASO y la elección general. Lo de Llamosa, que seguramente como candidato, y la situación Carrizo, que me parece no es un tema menor de todo lo que ha acontecido con el Partido Respeto en las últimas semanas, ¿no? Sí, claro, bueno, lo de Carrizo reconfiguró el panorama, hay que ver qué efecto final termina teniendo. La verdad que hay muy poco tiempo para imaginar que Carrizo pueda salir de esa situación y ser candidato con el caudal de votos que les pronosticaban las encuestas hasta hace poco. Si lo logra, la verdad que sería una situación es muy difícil anómala. Volver de ese lugar también. Es difícil por lo menos en el corto plazo. Y en la opinión pública, ¿no? Al margen de que legalmente después ya la justicia diga otra cosa, ¿no? Además, desde un partido como Respeto que hace de ese tipo de temáticas, algo fundamental. Hay que ver cómo se terminan reacomodando. En el caso de que Pablo Carrizo no pueda ser candidato, va a haber una pérdida importante de Respeto, y los dirigentes de Respeto tienen conciencia de eso. Si bien es un partido muy grupal y muy horizontal, lo cierto es que en las elecciones necesitas un candidato. Y un candidato lo más taquillero posible, y ese era Carrizo, y es Pablo Carrizo. Si no lo tienen, va a ser complicado para Respeto sostener sus 2 concejales. Y lo que hay que ver hacia dónde se termina yendo ese electorado que queda libre, ¿no? Y que si hay una construcción, por ejemplo, de Escopa, con Beso, y en los últimos días se mostraron con Benedetto, hay que ver si termina captando una porción de ese electorado, si ese electorado se termina yendo también hacia otras listas,
queda ahí un espacio abierto que no lo esperaba nadie y que el oficialismo apostaba a que Respeto se consolidara. Porque entienden que Respeto le saca votos más que nada al radicalismo tradicional, a Abrile. Divide la oposición y por lo tanto hace la elección para Llamosa más fácil. Si no está Carrizo, hay que ver qué otras opciones se configuran, si van otras fuerzas, si va el PRO, si va esta fuerza que se está armando como un polo que sale del radicalismo y el gobierno, el oficialismo va a apostar por el hecho de que haya más listas, ¿no? Porque precisamente divide el voto opositor y le quita riesgos si es que los tiene. Bueno, Marcos, muchas gracias por la Gracias por visita venir. como siempre. Gracias a ustedes.